Hace una semana, me casé con mi esposo Brad, y tuvimos un problema inesperado en la boda. La ex esposa de Brad intentó arruinar nuestro día al contarles a todos sobre mi pasado. Brad estuvo casado con Jessie durante 2 años. Ellos eran novios desde la secundaria, y cuando Jessie quedó embarazada a los 18 años, decidieron tener al niño, a pesar de estar comenzando la universidad. Brad inicialmente no quería ser padre tan joven, pero finalmente decidió apoyar a Jessie en su decisión. Jessie dejó la universidad para cuidar a su hijo Thomas, y Brad y su familia le brindaron apoyo económico. Con el tiempo, Brad se enamoró de su hijo y se involucró cada vez más en su vida. Los padres de Brad le pidieron que se casara con Jessie para formar una familia y cuidar a Thomas juntos, luego de su graduación y asegurar un buen trabajo. Después de muchas conversaciones, Brad aceptó y se casaron. En nuestra boda, la ex esposa de Brad irrumpió e intentó detener la ceremonia, pero la sacamos. Ahora estamos enfrentando críticas, principalmente de la familia de Brad, por nuestra decisión. Brad me ha contado desde entonces que nunca fue feliz en su matrimonio, ya que era demasiado joven y se sintió presionado por sus padres para tomar esa decisión. Quería que Thomas fuera feliz y pensó que casarse con Jessie sería lo correcto para él. Desafortunadamente, su relación se volvió tóxica rápidamente. Brad es un chico guapo y a veces recibía atención de sus compañeros, lo cual a Jessie le molestaba enormemente. Él nunca le fue infiel ni cortejó a nadie más, pero Jessie pronto empezó a volverse abusiva y resentida hacia él debido a sus propias inseguridades. Si llegaba a casa aunque fuera 10 minutos tarde, ella empezaba a gritarle que le estaba siendo infiel y que estaba acostándose con sus compañeras de trabajo. Brad intentaba calmarla, pero ella lo amenazaba, diciéndole cosas como que se iría con Thomas o que Thomas nunca amaría a un padre infiel como él. Sus discusiones se volvían diarias, con Jessie incluso intentando contactar a sus compañeras de trabajo a través de redes sociales para stalkearlas. Luego mencionaba sutilmente sus nombres en sus conversaciones y le preguntaba a Brad si las encontraba atractivas. Incluso si Brad le decía que no, porque realmente no les encontraba atractivas, ella se alteraba y gritaba que era un gran mentiroso y que debía estar acostándose con ellas. Tenía problemas con que saliera a pasar el rato con sus amigos los fines de semana, cuando solo jugaban videojuegos todo el día, e insistía en que llevara a Thomas con él. Brad cedía no porque quisiera cumplir con sus demandas, sino porque no le importaba que su hijo pasara tiempo con él y sus amigos. Los amigos de Brad son muy amables y todos adoran a Thomas, así que a nadie le importaba cuando Brad aparecía con su hijo durante sus sesiones de videojuegos. En general, Brad hizo todo lo posible para que Jessie superara sus inseguridades y sus salvajes suposiciones, pero desafortunadamente, ella nunca lo hizo. Una vez, Brad tuvo que hacer un viaje de negocios para encontrarse y asegurar a un cliente muy importante. Inicialmente, él iba a ir solo, pero en el último momento su jefa, Kayleigh, decidió unirse también, ya que era un cliente muy importante y querían dar una buena primera impresión. Cuando Brad se lo contó a Jessie, ella se alteró como era de esperar y empezó a decir que siempre había sabido que él andaba jugando en la oficina y lo acusó de inventar excusas para irse de viaje con su jefa y hacer lo que les diera la gana. Brad le suplicó que entendiera e incluso le mostró el perfil del cliente tratando de hacerle ver lo importante y adinerado que era ese cliente y como su jefa solo iba a ayudarle a asegurarlo. Jessie no le importó y siguió discutiendo. Insistía en que debía retirarse y que su jefa podía ir sola sin él, pero en ese momento, Brad había tenido suficiente. Le dijo firmemente que era solo un viaje de una noche y que no iba a retirarse, ya que eso le ayudaría con las promociones que se avecinaban. Siguieron discutiendo, pero Brad se marchó para el viaje de negocios prometiéndole que estaría de vuelta muy pronto. Por caprichos del destino, su viaje de negocios se extendió un día más porque el cliente necesitaba más garantías, así que Brad habló con Jessie al respecto. Pensó que todo estaría bien, pero al regresar a casa, se encontró con la casa vacía. En pánico, llamó a Jessie, pero contestó su hermana, Nina, y le informó a Brad que Jessie y Thomas se quedarían con ella unos días, ya que Jessie no podía soportar verlo después de lo que había hecho. Confundido, le preguntó a Nina qué quería decir con eso, ya que solo había ido en un viaje de negocios, pero Nina comenzó a acusarlo de engañar a Jessie y de lo despreciable que era hacer una cosa así. Brad intentó explicar, pero ella lo interrumpió, así que decidió conducir hasta allá y enfrentarse a Jessie en persona. Jessie y Brad tuvieron una gran pelea cuando él apareció en casa de Nina exigiendo ver a Thomas. Brad trata
Brad intenta hablar con Jessie para aclarar las cosas e incluso le muestra a Nina todas las pruebas de cómo se reunió con su cliente y logró un trato que beneficiaría su carrera en el futuro. Luego le pregunta a Jessie si tiene alguna prueba de lo que lo está acusando, y Jessie comienza a insinuar que se quedó una noche más, por lo que eso debe significar que estaba haciendo algo con su jefe. De lo contrario, ¿por qué retrasaría su regreso a su familia? En este punto, Brad ya había explicado lo suficiente, pero Jessie seguía aferrada a sus suposiciones de que le había sido infiel después de encontrarse con Thomas. Anunció a Jessica que claramente la relación no estaba funcionando, por lo que no tenía sentido seguir juntos. Le dijo que quería el divorcio, pero por el bien de su hijo, sería amable con ella por el resto de sus vidas. Al escuchar esto, Jessie no se lo esperaba y empezó a gritarle que estaba abandonando a su familia y a decirle palabras abusivas que Brad me ha contado. Incluso comenzó a amenazarlo con arruinar su vida, pero Brad sabía que ya no quería estar con ella, ya que estaba empezando a afectar su salud mental, así que se mantuvo firme en su decisión y se fue de la casa de Nina. Finalmente, informó a sus padres, quienes se sorprendieron, pero al ver lo angustiado que estaba Brad y lo infeliz que había sido en esos 2 años, eventualmente comprendieron. Jessie, por su parte, en su enojo y frustración, decidió contactar al jefe de Brad, Kyle, a través de las redes sociales y enviarle un mensaje muy inapropiado y extenso acusándola de estar con Brad y muchas otras cosas. No conozco las consecuencias exactas, pero Brad me ha contado que Kyle tuvo una reunión con él y le mostró el mensaje, lo que lo avergonzó completamente y le rogó perdón en nombre de Jessie. Afortunadamente, Kyle entendió y Brad le contó sobre lo tóxica que se había vuelto su matrimonio y cómo Jessie había abandonado su casa cuando él regresó de su viaje de negocios. Después de escuchar toda su historia, Kyle realmente comprendió. Brad le pidió que se tomara todo el tiempo que necesitara para ocuparse de este asunto personal. Esta fue la gota que colmó el vaso y rompió por completo su relación, por lo que Brad contactó inmediatamente a un abogado de divorcio para que pudieran tomar caminos separados. He escuchado de Brad que este proceso de divorcio fue increíblemente difícil para él, ya que Jessie lo acusaba de las cosas más descabelladas solo para retrasar el proceso de divorcio. Ella y su abogado también luchaban por la custodia exclusiva de Thomas, pero afortunadamente, el juez se dio cuenta de la verdadera dedicación de Brad para ser un padre responsable e involucrado y les otorgó la custodia compartida. Brad había sido un padre soltero durante mucho tiempo cuando yo llegué a formar parte de la situación. Me uní a esta empresa hace 1 año y medio. Con el tiempo, Brad y yo nos hicimos amigos y solíamos salir con los demás como grupo. Unos meses después, Brad me pidió que saliéramos, lo cual fue una agradable sorpresa ya que siempre había tenido una pequeña atracción por él. Nunca he sido el tipo de persona que sale con compañeros de trabajo, ya que creo que es un poco vulgar y me gusta mantener mi vida privada separada de mi trabajo, pero Brad me demostró lo contrario. Todo fue fácil con él y me encantó cómo nuestra relación pasó lentamente de ser compañeros de trabajo a amigos y luego a amantes. Él es la persona más amable y honesta que he conocido. Durante nuestra relación, Brad fue muy sincero conmigo sobre su relación con su exesposa. Me lo contó todo para que supiera todo antes de comprometerme más en la relación. Realmente me dolió ver lo afectado que estaba Brad por su tóxica relación con Jessie. Nos hicimos cambiar mutuamente para mejor y hemos estado juntos desde entonces. Todo iba bien hasta que su exesposa se enteró de mi existencia unos 6 meses después de que comenzáramos nuestra relación. Ahora sabía cómo era Jessie según lo que Brad me había contado, pero nada me había preparado para el puro odio que me tenía desde que nos conocimos en un evento familiar. Había conocido a los padres de Brad por separado antes y fueron ellos quienes me habían invitado. Para el Día de Acción de Gracias, Brad organizó una cena en su casa para sus padres. Invitaron a Jessie también, ya que los padres de Brad siempre la habían incluido en los eventos familiares. Cuando Jessie llegó, ignoró por completo mi presencia, a pesar de que estaba parado junto a Brad. Lo abrazó y comenzó a tocar su cabello, comentando lo bien que lucía con el nuevo peinado. Brad, claramente incómodo, aflojó su agarre y me abrazó más cerca, diciéndole que yo era su novia. Yo le sonreí educadamente y Jessie me lanzó una mirada gélida antes de excusarse. La tensión persistió durante toda la cena, con Jessie haciendo comentarios pasivo-agresivos hacia mí desde que retrocedimos juntas. Comentaba cómo a Brad le gustaban más las chicas rubias y cómo nunca pensó que terminaría con alguien como yo. Cada palabra que decía parecía cuidadosamente elegida para incomodarme y solo se intensificaba a medida que avanzaba la noche.
Hice todo lo posible por ignorar su hostilidad, concentrándome en interactuar con los padres de Brad y disfrutar del encuentro de acción de gracias. Brad, sintiendo mi malestar, me reconfortaba sutilmente, ofreciéndome un abrazo protector siempre que podía. Desde mi primera interacción con Jessie, pude darme cuenta de por qué Brad se había divorciado de ella, porque era insoportable y odiosa sin motivo alguno. Desearía poder decir que este fue un incidente aislado, pero Jessie continuó siendo desagradable hacia mí. Una vez la descubrí propalando rumores maliciosos sobre mí con los primos y parientes de Brad, diciéndoles que yo era la razón de su divorcio y que lo había alejado de su hijo. Brad y yo la enfrentamos al respecto, y le dije que ni siquiera había entrado en la empresa cuando estaban pasando por el divorcio, por lo que era ridículo que inventara semejante cosa. Jessie me sonrió con malicia y empezó a acusarme de ser una cazafortunas y de haberlo engañado para estar conmigo. Brad le pidió que parara y que fuera más respetuosa conmigo, pero desafortunadamente, ella nunca escuchó. Una vez incluso llegó al extremo de enviarme mensajes abusivos de una página falsa en Instagram. Sabía que era ella porque los mensajes abusivos eran muy específicos y solo ella los conocería. Era como una telenovela interminable en la que nunca nos inscribimos. Lo que realmente me molestó fue cómo estaba utilizando al niño en esta situación. Había conocido a Thomas ocasionalmente antes de que Brad y yo comenzáramos a salir, así que cuando él y yo nos juntamos, yo ya estaba familiarizada con Thomas. Brad nunca me pidió que asumiera un papel de madre ni yo quería asumir un rol de madre en la vida de su hijo. Solo quería ser un buen modelo a seguir y amiga de Thomas en tiempos de necesidad. Una vez, cuando celebró su cumpleaños, le llevé unos patines nuevos que había estado deseando por mucho tiempo. Thomas estaba emocionado y yo estaba feliz de verlo tan contento. El fin de semana siguiente, cuando lo vi usando sus viejos patines, así que le pregunté si los nuevos patines que le había regalado no le quedaban. Entonces Thomas me contó cómo su madre le había dicho que no podía quedárselos y los había tirado a la basura a pesar de que él le había suplicado. Me sentí tan herida que sentí ganas de llorar en ese mismo momento. Mi prometido estaba horrorizado y confrontó a Jessie al respecto, pero ella alegaba que no tenía derecho a tener contacto con Thomas ni a darle regalos, y dijo que le daba asco que incluso me permitiera estar cerca de su hijo y que hacía que dudara de su juicio como padre. Me impactó lo crueles que fueron sus palabras. Cuando me mudé a la casa de Brad, al principio ella no permitía que Thomas viniera a visitar a Brad insistiendo en que no podía confiar en su hijo estando yo cerca. Finalmente, los padres de Brad tuvieron que hablar con ella para que permitiera que Brad viera a su propio hijo. Luego intentaba complicarnos la vida diciendo que no se me permitía cocinar para Thomas y enviaba cajas de comida cada vez que Thomas venía a visitarnos. Ese pobre niño calentaba esas cajas para cada comida y me partía el corazón, así que después de unas veces, empecé a cocinar comidas calientes para él para que todos pudiéramos cenar juntos y nos asegurábamos de no mencionarlo delante de Jessie. Los nervios nos carcomían por dentro al tener que mentir sobre la comida y simplemente no entendía por qué Jessie estaba haciendo todo esto. Hace 3 meses, Brad y yo nos comprometimos. Fue la sorpresa más hermosa y supe que él era el hombre para mí. Cuando llamamos para informar a nuestros padres, los padres de Brad insistieron en que iban a organizar una reunión para nosotros. Invité a algunos de mis compañeros de trabajo, así como a mis amigos de la infancia. Todos ya sabían que esta era nuestra fiesta de compromiso, así que pensé que Jessie no vendría. Lamentablemente, sí llegó y me preparé para la noche. Como era de esperar, les contaba a mis compañeros de trabajo y amigos cómo ella fue la primera mujer de Brad, aunque todos ya sabían de ella. Fue vergonzoso que intentara robar nuestro protagonismo cuando en realidad era nuestro compromiso. Desde elegir el lugar perfecto hasta seleccionar la paleta de colores y los arreglos florales, nuestros días estaban llenos de discusiones y decisiones. Una semana antes de nuestra boda, hubo un golpe inesperado en la puerta. Ese día estaba trabajando desde casa mientras Brad estaba fuera en un viaje de negocios. Pensando que podría ser mi madre, abrí la puerta y vi a Jessie parada afuera. Esto era bastante inesperado, así que le pregunté si todo estaba bien y si Thomas estaba bien. Me miró sin expresión y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Asentí y la dejé entrar. Sentada en nuestra sala de estar, Jessie me dijo directamente que necesitaba cancelar el compromiso con Brad. Me quedé sorprendida al escuchar esto y le pregunté de qué estaba hablando. Fue entonces cuando Jessie empezó a contarme cómo sabía acerca de mi sub. Hubo un momento en que Jessie me contó que se enteró a través de uno de mis amigos de la infancia, a quien conoció durante nuestra fiesta de compromiso,
que tuve un aborto espontáneo a la edad de 21 años. Me quedé helada al escuchar esto, ya que se trataba de información bastante privada. Era cierto que quedé embarazada a los 21 años por accidente y eventualmente tuve un aborto espontáneo, lo cual fue traumático de vivir. Yo era joven y ni siquiera sabía que estaba embarazada, por lo que realmente me dolió perder al feto. Luché con el dolor de perder una vida que no había comprendido completamente. Mis amigos cercanos y mi familia sabían de esto y todos me ayudaron a superar este momento difícil. Ya le había contado esto a Brad cuando comenzamos a salir, así que no me importó que Jesse se lo revelara, ya que no sería una sorpresa para él. Pero me molestó que estuviera utilizando esta información tan vulnerable y dolorosa de mi pasado para intentar manipularme. Le dije firmemente que no tenía derecho a hablar de mi pasado y amenazarme, ya que todos mis seres queridos ya sabían de esto. Jesse no esperaba esto y comenzó a gritar que era una mala persona por matar a un niño y que se aseguraría de que todos supieran lo horrible que era yo. La discusión siguió intensificándose y eventualmente ella se fue, dejándome bastante temblorosa y perturbada. Cuando Brad regresó a casa al día siguiente, le conté el extraño encuentro y decidió enfrentarse a ella. En una llamada telefónica, la reprendió por tratar de meterse entre nosotros y reconoció que ya sabía de mi pasado. Me defendió diciendo que era demasiado joven en ese momento para comprender lo que estaba pasando y que nunca debería haber utilizado esa información en mi contra. En su ira, desinvitó a Jesse de nuestra próxima boda. Ella comenzó a gritarle que si ella no estaba invitada, entonces no permitiría que Thomas asistiera a nuestra boda tampoco. Discutieron pero no llegaron a un acuerdo. Sabía que Jesse no aceptaría la derrota fácilmente. Brad me aseguró que no permitiría que Jesse volviera a interponerse entre nosotros y que tomaría una postura en su contra públicamente si era necesario. Cuando finalmente llegó el día de nuestra boda, el ambiente estaba lleno de emoción y felicidad. Estaba tan emocionado de casarme con el amor de mi vida y no podía esperar para pronunciar mis votos. Después de caminar por el pasillo con mi papá, la ceremonia estaba en marcha cuando Jesse, con su hijo Thomas a cuestas, irrumpió en el lugar, vistiendo un vestido blanco hasta el suelo. Todos se giraron para mirar la intrusión inesperada cuando Jesse inmediatamente dijo que detuvieran la boda. Se me drenó el color del rostro al mirar a Brad, quien estaba rojo de ira y vergüenza. Jesse entonces exigió en voz alta que no me casara con Brad, de lo contrario revelaría mi secreto a todos en ese momento. Mis ojos se abrieron de par en par en shock mientras todos miraban confundidos alrededor. Thomas miraba a su padre impotente, claramente sin querer formar parte de ese escándalo. Entonces se acercó a nosotros mientras gritaba lo terrible que era casarme con Brad cuando nunca merecía estar con alguien como él. Antes de que pudiera hablar, Brad se puso frente a mí y a Jesse y le ordenó que se marchara pacíficamente antes de llamar a la policía. Los ojos de Jesse se abrieron de par en par al ver que él se levantaba inesperadamente en su contra. Gritó como podía siquiera pensar en casarse con una mujer como yo. Ya estaba llorando en este punto y nuestro día más feliz se estaba convirtiendo lentamente en el peor día de todos. Afortunadamente, dos primas de Brad que eran mis damas de honor actuaron rápidamente. Con un comportamiento tranquilo pero firme, la acompañaron fuera del lugar advirtiéndole que si no se marchaba, llamarían a la policía y esto afectaría su vida. Jesse finalmente se retiró, lanzando acusaciones e insultos mientras Brad insistía en que Thomas debía quedarse para nuestra boda. El ambiente seguía tenso, pero los padres de Brad y mis padres vinieron a abrazarnos al ver mi rostro bañado en lágrimas. Incluso los padres de Brad, quienes habían mantenido su postura neutra, se unieron a los abrazos. Después de cancelar la relación de apoyo con Jesse, nos sorprendió su comportamiento. El sacerdote preguntó si debíamos continuar con la ceremonia y Brad asintió mientras me abrazaba entre sus brazos. Estábamos decididos a rescatar lo que quedaba de nuestro día, que alguna vez fue alegre, así que a pesar de lo sucedido, decidimos pasarla bien. Después de nuestra boda, nos fuimos de luna de miel y no revisamos nuestros teléfonos. Pero ahora que hemos regresado, hemos recibido múltiples mensajes de la hermana de Jesse y algunos familiares del lado de la familia de Brad que creen que fuimos demasiado duros con su exesposa. Jesse también me ha enviado varios mensajes desagradables que ni siquiera me molesté en leer por completo.